estamos de regreso, esto es Matinal, gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Se trata de Agneris Meléndez, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda ACOPROVI. Bienvenida, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todos los que nos ven. Y muy conveniente la visita a propósito de los temas que se han estado ventilando en la última semana, sobre todo con el tema de la mano de obra haitiana, y el sector construcción es uno de los que tiene una mayor presencia de mano de obra haitiana en el país. ¿Cuál es la posición de ACOPROVI respecto a las declaraciones del presidente de la República y demás funcionarios que se han referido al tema? Nosotros valoramos muchísimo lo que es toda esa ayuda que nos presta la mano de obra en la construcción, sobre todo la extranjera, y la realidad es que este concepto de la mecanización y tecnificación de la mano de obra no es algo nuevo para nosotros. Nosotros venimos históricamente conversando y bueno, solicitando poder dignificar lo que son las labores más rudimentarias de la construcción, y cualquier incentivo que pueda desde el gobierno ser prestado para esos fines, para nosotros básicamente es una ayuda para poder lograr ese objetivo. ¿Qué ha provocado en el sector la mano de obra haitiana? Muchos se están yendo, si estos son se hablan de 100.000, habló 67.000. Habló aquí el ministro 100.000, pero salió después que eran 67.000 lo oficial. Pero ¿estos son del área de la construcción o son del área agrícola? La ausencia de ciudadanos haitianos en el trabajo de la construcción, ¿cómo afecta las viviendas? Bueno, desde las informaciones que tenemos de nuestros asociados no hemos tenido grandes impactos de retiradas de trabajadores en las obras. No nos ha visto, ese impacto no ha sido importante. La realidad aquí es que esa mano de obra extranjera es muy necesaria, sobre todo en las labores iniciales de las obras. Hablamos, por ejemplo, en la etapa de excavación, en la etapa de obra gris. Y luego viene entonces una etapa que es de terminación, en donde las labores definitivamente son mayoritariamente dominicanas. Es un balance que nosotros históricamente hemos percibido en el sector y actualmente no hemos tenido grandes efectos. O sea, la parte rústica la manejan los haitianos. Dice que en las perforaciones, en romper el área, pero cuando ya está en la terminación, son ciudadanos dominicanos que terminan los edificios y las obras. Exactamente. Nosotros precisamente hemos hecho algunas investigaciones al respecto, informales por lo pronto, porque no contamos con estadística oficial al respecto, pero la realidad es que dentro de la obra, en la parte que es terminación, definitivamente la mayor parte es dominicana. ¿Y tienen ustedes cuantificado la cantidad de nacionales haitianos que trabajan en la República Dominicana, por lo menos uno estimado, en esa primera etapa de la construcción? No, la realidad es que no tenemos una estadística que nos diga cuánto hay en cada etapa. Sí sabemos que a lo largo del proceso constructivo es mayoritariamente en la etapa inicial, que es la más rudimentaria, en la que normalmente, incluso en otros países mundialmente, los inmigrantes son los que se ven más interesados en esas etapas donde es más ruda la labor. Recientemente ustedes ofrecieron unas declaraciones. Obviamente sabemos que la República Dominicana en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante en el sector construcción. Nos gustaría saber ese aumento, cuál es el porcentaje en los últimos años. ¿Se refiere al crecimiento del sector? Sí. Sí, el crecimiento del sector ha sido muy positivo, sobre todo fue el que básicamente hizo la punta de lanza, el relanzamiento de la economía post-COVID, post-pandemia, con todas las situaciones que se vieron ahí involucradas. En los primeros meses del año sabemos que ha habido una situación un poco contraria. Sin embargo, es un sector muy resiliente, que constituye 15.2% del Producto Interno Bruto. Y a pesar de esa situación en la cual las tasas de interés, por ejemplo, no nos favorecieron en un inicio del año, que la política monetaria ha cambiado en los últimos meses, como ustedes sabrán, que las tasas han ido disminuyendo, lo cual es muy favorable. A pesar de todo esto, el sector se ha mantenido como un sector de mucho impacto y positivo en la economía. Sin embargo, ha habido mucho conflicto con adquirientes y promotores de viviendas, sobre todo por cambio de condiciones contractuales y variaciones de precios. De hecho, recientemente Proconsumidor decía que había tenido incluso que establecer un procedimiento particular con ese tema debido a la gran cantidad de denuncias que estaban llevando con esa situación.
Los procedimientos existen, no hay nada novedoso que podamos involucrar. La realidad es que sabemos que la situación de los precios, mejor dicho, de los costos de la construcción ha sido muy retadora post pandemia. Hablamos que los costos de la construcción han aumentado entre un 30 y un 40% en conclusión, ¿verdad? Luego de estos 3, 4 años. Y es una situación muy complicada. De cara a lo que los promotores hemos estado haciendo, básicamente es ser responsables en terminar los proyectos y cumplir con nuestras obligaciones contractuales y poder lograr una mediación utilizando algunas estadísticas oficiales que tenemos, por ejemplo, el índice de costo directo de la vivienda. Este índice, que es el que plantea de manera oficial a través de la estadística de la Oficina Nacional de Estadística, cuál es la variación del precio del costo de construcción, pues nos permite llegar a un diálogo con nuestros clientes en el sentido de que, bueno, si se establece que formalmente la variación ha sido de un porcentaje X, pues uno tal vez entra en un diálogo en el cual o le aplica el porcentaje completo si no ha habido otra solución, o llega a un negocio. La intención de un promotor nunca va a ser que un cliente se quede sin su vivienda. Pero obviamente toda esta situación también ha provocado también descontento, porque por ejemplo tú haces un contrato inicial, por ejemplo una vivienda que te cueste cierta cantidad de millones de pesos. Y es que normalmente están dolarizados. Exacto. Y en el proceso de construcción fácilmente te aumenta 1 millón o 2 millones de pesos más. También eso ha obligado a ustedes a cambiar la forma de construcción, o sea, de cambiar los materiales, sustituirlo. Por ejemplo, unos apartamentos que te construían en block ya están utilizando un tipo de materiales un poco más económicos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿esto no le ha creado a ustedes un tipo de situación? Bueno, la situación retadora del sector no es solo para el constructor o el promotor, es también para el adquiriente. Sabemos que muchas personas pues se han visto imposibilitadas de continuar con esa idea que tenían de adquirir su vivienda, pero precisamente por eso nosotros abogamos, incluso dentro del marco de la 8ª Mesa Nacional de la Vivienda que se celebró hace un par de días, en el jueves pasado, pudimos ahí presentar al presidente lo que eran nuestras 3 propuestas de solución en una visión 2030 de acceso a la vivienda, de ser un sector inclusivo, sostenible, resiliente. De modo que muchos dominicanos... ¿Cuáles fueron esas propuestas? Sí, la primera propuesta fue realizar un gran pacto nacional por el acceso a la vivienda digna, que incluya un sistema donde todos los actores del sector puedan colaborar desde sus ámbitos, en que se pueda lograr cumplir con ese derecho fundamental que tienen todos nuestros ciudadanos dominicanos de tener el acceso. Hablamos de mecanismos de financiamiento, hablamos de competitividad en el sector mediante, por ejemplo, tramitaciones rápidas, como comentábamos anteriormente, el tema de cambios en las tecnologías de la construcción. Hablamos de todos estos aspectos, ese sería el primero. El segundo es un gran pacto por el acceso a un empleo digno de los trabajadores de la construcción. Ahí podemos hablar de la tecnificación que previo a que se conversara sobre el tema nosotros lo habíamos expresado, de la Escuela Nacional de Formación de Técnicos de la Construcción, que con un acuerdo con Infotep nosotros estamos ahora desarrollando y presentando para que haya mano de obra más calificada dentro del sector. Y hablamos también de inclusión de nuestros trabajadores dentro del sistema de seguridad social, que hay tantas trabas. Y un tercer punto sería la parte de la sostenibilidad de la construcción. Nosotros hemos presentado lo que es la guía de construcción sostenible, que es la primera que se realizaría en el país, que proponemos junto a la taxonomía verde, ver si podemos lograr una normativa que logre incentivos para la construcción sostenible. En la semanal que hizo el presidente el lunes pasado, tocó el tema de vivienda feliz y también esa combinación que tiene el gobierno de entregar un bono para la adquisición de viviendas, otras viviendas que le están construyendo el propio gobierno, el déficit habitacional que ha tenido la República Dominicana desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Tienen algunas estadísticas? Porque veo un crecimiento enorme en Santo Domingo Este, donde la construcción ahí, uno mira hacia allá y ve torres y torres.
A pesar de es un gran desafío el tema del déficit. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado históricamente y que entendemos que este gobierno también ha realizado y se expresaron ahí en ese conversatorio, entendemos que el déficit sigue altísimo y todas las construcciones que ustedes ven, finalmente, si no hay una política lograble como el plan decenal que ahora mismo se acaba de presentar de manera informal y va a comenzar a implementarse, no va a poder paliarse. Actualmente, según las mediciones que tenemos, anda entre 1.300.000 y 1.400.000 viviendas. Por ende, es un gran reto el poder. Ese es el déficit habitacional en este momento, de 1.300.000, más de 1.300.000 viviendas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, la visión de desarrollo urbano de cara al 2030? Claro, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, que precisamente nuestro presidente se hablaba sobre el tema, existen lo que son las normativas municipales. Y dentro de esas normativas nosotros adolecemos en muchas de las municipalidades de los territorios, adolecemos de esas normativas y en otras se encuentran muy desfasadas. Se ha hecho un esfuerzo importante en el que, al menos en el Distrito Nacional, que sirve básicamente también de ejemplo a las demás, hay un gran porcentaje que ya ha sido actualizado, pero todavía quedan otras. Y la realidad es que sería el norte a seguir, sería que a nivel de desarrollo urbano podamos disponer de esas normativas, de modo que se sepa lo que se debe construir y en cada lugar. ¿Es legal lo que hizo las grandes empresas de construcción en el país? Cuando llegó el 2020 hubo una paralización como consecuencia de la pandemia. Luego, cuando se reactivó en el 2021-2022, le exigieron a los propietarios, a las personas que habían adquirido vivienda, un 30% le subieron a las viviendas. Estamos hablando de $7,000 a $10,000 por apartamentos. ¿Eso es legal? Sí, dependiendo del valor del apartamento. Dependiendo del valor del apartamento, sí. Sí, comentábamos antes primero pero que... ¿es legal? ¿Eso ustedes lo aprobaron? Lo que hablamos de legalidad aquí es de lo que está en el contrato. Sí. Si en un contrato entre partes se encuentra incluido, por ejemplo, el índice de costo directo de la vivienda, que plantea que hay un porcentaje de indexación que nosotros lo llamamos revalorización del precio de la vivienda, porque finalmente si cuesta más, también va a valer más, a fin de que la persona tenga una mayor inversión ahí. Entonces, sería totalmente legal que se pueda aplicar entonces ese porcentaje de aumento en el precio. Sí, pero lo que ha pasado es que en la inmensa mayoría de los contratos no estaba esa cláusula. Sí. Y se ha estado presionando a los compradores, a los adquirientes, para que acepten esos aumentos a pesar de que el mecanismo no está en el contrato. Hablamos de que si existe causa de fuerza mayor... A consecuencia de devolverle el dinero si no quieren aceptar eso. Sí, hay que remitirse a cada contrato, ¿verdad? Como les decía hace un momentico, ningún constructor quisiera de alguna manera perder su cliente, porque el negocio del constructor es vender la vivienda. Aquí viene un proceso de negociación en el cual el índice de costo directo de la vivienda sirve como un referente, que al menos como es algo certificado, es una estadística oficial, permite que ambas partes puedan ponerse de acuerdo. Sabemos que ante circunstancias como la que hemos vivido, se puede reputar como causa de fuerza mayor. Es difícil para un constructor absorber pues todo el costo de lo que se ha evidenciado que ha sucedido, el aumento del costo. Pero es más difícil para el comprador. Claro. Sí. Por eso es que existe un proceso de negociación en el cual ambas partes pues ceden de alguna manera. En el caso de, usted habló de incentivos a la propuesta del presidente Luis Abinader de que la mano de obra extranjera está condenada prácticamente y que pedía que se tecnifique tanto a las áreas de construcción como al sector agrícola. ¿De qué incentivo habla la asociación? Que veremos incentivos. ¿Qué incentivo se necesita para que todo esto se logre? Lo ideal es poder contar con unas facilidades, de modo que tanto lo que son las herramientas como el equipamiento y maquinarias pudieran ser más accesibles al sector, de modo salgan más económicas en buen dominicano, ¿verdad? De modo que podamos utilizarlas para tecnificar, para hacer menos rudimentarias esas labores, de modo que el dominicano pueda sentirse un poquito más incentivado a su vez, ¿verdad? Interesado en poder integrarse en esas labores. Nosotros no tenemos inconvenientes con
con el interés que hay en las labores que son menos rudimentarias, por ejemplo, lo que son las determinaciones. Sin embargo, en esas labores iniciales que hablamos de demoliciones, de colocaciones, de obra gris, es difícil lograrlo. Las redes porque ahí... son labores difíciles y muy mal pagadas también, de ahí es que viene el problema. Entonces, ¿cómo? Porque estamos hablando de llevar a la legalidad el tema de mano de obra extranjera, donde se supone que haya un 80-20 en proporción, y en el sector construcción en particular siempre ha dado la impresión de que es a la inversa, de que hay 80% de mano de obra extranjera y un 20% de mano de obra nacional. ¿Sería suficiente ese equipamiento adicional para revertir ese porcentaje? La realidad es que existe un mito generalizado de que los salarios en el sector construcción son menores a los salarios generales. Es al revés. Nosotros tenemos un salario mínimo sectorizado, el cual, si se suma la cantidad de días trabajados, si se multiplica por el tiempo trabajado o por la labor a destajo, resulta que es muy superior, o al menos superior al mínimo nacional. ¿Y cuál es el salario mínimo? Depende de cómo se conforme. Si es, por ejemplo, por día, hablamos de que es mínimo casi 800 y tantos pesos por día de labor rendida, pero ese es el trabajador no calificado, es decir, el que no tiene ningún tipo de estudio. De ahí en adelante seguimos hasta lograr 2.000 y tantos por día, cuando es, por ejemplo, un ajustero de un área, lo que le llamamos comúnmente un maestro, que si ustedes multiplican eso por la cantidad de días de un mes, 23 y tantos días, pero saben. Independientemente de la comparación con el salario o con otros salarios mínimos, el tema es que sencillamente esas labores iniciales no la quieren hacer los dominicanos, por precisamente entender que no les compensa suficiente. Trabajo duro. Sí, pero viene siendo un mito, por eso es que necesitamos que el trabajo sea menos duro, más. ¿Cuál es el mito? Porque la realidad de que solamente aparecen mezcladores haitianos, eso no es un mito, eso es una realidad. No, el mito es que es mal pagado. Es decir, ese trabajo es bien pagado independientemente de la nacionalidad. Y tenemos unos salarios mínimos que lo demuestran. Aquí lo que históricamente hemos solicitado, que esa mano de obra que está irregular en este momento, la mano de obra extranjera, pueda ser regularizada. Existió un plan previo a la pandemia, todos lo conocimos, que fue muy bueno, el cual, bueno, post pandemia han habido muchas situaciones que tal vez no han podido concretizar de nuevo que el Plan Nacional de Regularización de los Trabajadores Pero esa es la extranjeros. propuesta de Acoprovi, regularizar esa mano de obra que se encuentra irregular en este momento. Debe ser regularizada para Pero entonces múltiples no estamos hablando de lo mismo, porque si la propuesta es erradicar la mano de obra extranjera, eso es una cosa, regularizarla es otra. La propuesta de Acoprovi es tecnificar la mano de obra, que sea más capacitada, de modo que más dominicanos tengan el interés de accesar y de lograr esa mano de obra, esos trabajos rudimentarios, y a su vez que se regularice los trabajadores extranjeros que tenemos en la construcción. ¿Eso implica que le van a pagar más entonces? No, implica básicamente una regularización, es decir, que estén legales. Pero ¿cuántos empleados extranjeros ustedes entienden que hay en el sector construcción ahora mismo? Bueno, no tenemos estadística exacta. De hecho, la encuesta última, la ENI, que le dicen, la Encuesta Nacional de Inmigrantes, la última que teníamos, creo que era 2010, o sea, hace muchísimos años, se iba a hacer de nuevo y se pospuso. Estadística oficial, pero ustedes comentaban hace un momento que hay 60.000 y tantos dentro de trabajadores extranjeros. Pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes plantea, y ya desactualizada, que son unos 500.000. Pero todo el mundo está de acuerdo en que eso es un subregistro significativo, de que son muchísimos más. Entonces, si la propuesta es que haya una regularización, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Sí, la realidad es que nosotros no tenemos un número exacto y oficial, censal, que podamos decir cuántos trabajadores son en la construcción extranjeros. Sí podemos afirmar que en las labores que son iniciales son la mayoría, en las labores que son finales o un 60% de la obra son muy minoría, y entendemos que el 80-20 que comentabas hace un momentico, si vemos la obra en su conjunto, en todas sus etapas, pudiéramos estar todavía cumpliendo. Tengo una inquietud. Usted dice que en la primera etapa de la obra, la mano de obra es haitiana, casi en la mayoritariamente es extranjera, sí. ¿Cómo ustedes consiguen, cómo llegan ese personal a la empresa? ¿Cómo ustedes lo consiguen? ¿Cómo lo contratan?
Nosotros lo contratamos por los medios legales que existen y es bueno notar aquí que históricamente hemos planteado que nosotros no necesitamos más extranjeros, no necesitamos más haitianos que vengan de Haití. Es que se habla que tenemos más de 1,5 millones. Bueno, no sabría el número, sí, no sabría el número exacto, pero sí podemos afirmar que los que necesitamos ya están aquí y que lo que necesitamos es que sean regularizados solamente. Pero ese es el diálogo que se está teniendo con el gobierno, la posibilidad de regularizar esa mano de obra. El diálogo actual es al revés, es que podemos tecnificar todas esas labores rudimentarias a través de incentivos. Pero es que lo de tecnificar se oye como poesía linda y bien, pero porque si estuviéramos hablando de regularizar, estaríamos hablando de otorgar documentación a cientos de miles de ciudadanos haitianos que están irregularmente en el país en este momento. Entonces, ¿ese es el diálogo que se está teniendo con las autoridades? Actualmente el diálogo gira en torno a la tecnificación, que como le comentaba significa prestar más incentivos para que hayan maquinarias, herramientas, para que las labores sean más dignas. Pero ACOPROVI tiene entonces la posición de que eso no sería suficiente y que en adición habría que regularizar esa mano de obra. Nosotros entendemos que la regularización sería un punto a favor, porque si dentro de nuestros objetivos estaba la dignificación del trabajo de la construcción, eso implica también introducir a los trabajadores en la seguridad social, para que tengan mayores garantías de seguridad, de salud, y para eso el trabajador debe estar regularizado, independientemente de su nacionalidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Señores, ustedes. despedimos a Agneris Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda ACOPROVI. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Estamos ya fuera.